Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Finales del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una parashá, la parashá número 45, la parashá Bait Hanan. Bait Hanan, que significa y supliqué o rogué. ¿Dónde encontramos esta parashá? En Devarim, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 hasta el capítulo 7 y versículo 11. Hacemos una introducción sobre qué habla esta parashá y nos dice que, continuando con su amonestación al pueblo, Moshe les recordó cómo le rogó a Yahweh su autorización para cruzar el río Jordán. Sin embargo, su pedido fue denegado. En cambio, se le acordó que viera la tierra prometida desde la cúspide del monte Pisgah, en tanto Yehoshua era designado para hacerse cargo del liderato en Eretz Israel. Moshe instó al pueblo a observar escrupulosamente las leyes de Yahweh. De este modo ellos serían reconocidos por otros pueblos como una gran nación y predominarían a pesar de ser pocos numerosos. Además serían auxiliados por la voz del Elohim, de nuestro poderoso rey, y auxiliados también por el recuerdo de su experiencia que también tuvieron en el pie del monte Joreb, donde ellos habían escuchado que la voz de nuestro Abacadosh, cuando él estaba proclamando las 10 palabras, los 10 mandamientos o el decálogo, como le dicen en otra forma. Y el Adón no se había aparecido bajo ninguna forma ni figura, y esto debería recordarle al pueblo la prohibición de hacer ídolos de cualquier tipo. Y en caso de que los hijos de Israel desoyesen esta advertencia en el futuro, serían exiliados y dispersados entre las naciones. Sin embargo, y aun si tal cosa ocurriese, su sincero arrepentimiento los haría ganarse la Hanan, la gracia y el perdón divino. Moshe declaró después a las 3 ciudades de Betzer, Ramot y Golán, al este del Jordán, como Arei Miklat. Arei Miklat es ciudades de refugio para todo aquel que matase a alguien por accidente. Y Moshe también repitió entonces los 10 mandamientos, el decálogo, la base del pacto de Yahweh con Israel. El pueblo congregado ante el monte Sinaí se sintió aterrado por los prodigios que había visto y solicitó a Moshe que le hablara en lugar de Yahweh, recordándole todo esto. Moshe formuló también entonces el Shema, el credo judío principal, que afirma la unidad y unicidad de Elohim, al que todos deben amar y cuyos mandamientos deben ser transmitidos de generación en generación o a las generaciones. También en esto nos habla a nosotros que sus leyes deben ser recordadas permanentemente e inscripciones colocadas en las jambas de las puertas, eso se llama la mesuzá de cada casa. Y Moshe previno al pueblo que no olvidase al Creador ni siquiera cuando ya estuviesen radicados en la tierra prometida y lograse un alto grado de prosperidad, y que deberían evitar cualquier forma de idolatría, porque ella iba a conducirlos inevitablemente hacia su destrucción. Las futuras generaciones deberían ser instruidas en los mandamientos de Yahweh e informadas de sus actos prodigiosos cuando liberó a sus ancestros de Misrayim. Moshe les previno además acerca de los casamientos con paganos, porque ellos conducirían al abandono de Yahweh. Israel es un pueblo kadosh al que Yahweh demostró su amor librándolo de la esclavitud, y es su deber corresponderle por medio de la observancia de sus preceptos. Esto es lo que estaba hablando Moshe. Y entramos de lleno entonces en la parashá, en el capítulo 3, versículo 23, donde nos dice: yo le supliqué a Yahweh en aquella ocasión diciendo. Este texto se encuentra enmarcado en la porción que registra el pase de revista hecho por el autor de la historia nacional desde Sinaí hasta el Jordán, según 1.6 y el 3.29. Y con esta afirmación comienza la confesión de Moshe del deseo expresado en rogativas a Yahweh, quien no disimula su preocupación y trato paternal para con toda la nación. Y esta súplica deriva en otra clase magistral de ¿qué? De dependencia, de sujeción y búsqueda de orientación en el Todopoderoso, dejando en cada testigo de su rogativa la inquietud por imitar su ejemplo, ¿con el fin de qué?
que seamos hallados entre los mencionados por el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12, donde somos conscientes de nuestra condición actual y nos desafía a experimentar las promesas. Hebreos 6, 12 nos dice, para que no se hagan rezagados, sino que sean imitadores de lo que por su confianza y paciencia están recibiendo lo que ha sido prometido. Pasamos al capítulo 3, 25, donde dice, permíteme por favor cruzar y ver la buena tierra al otro lado del Jardín, esa hermosa serranía y el Líbano. Aunque estuviera poniendo la tierra de hermosa, de bella, esto que tú creaste, aquello, Yahweh ya había tomado una determinación. O sea que Moshe imploró porque la voluntad de Yahweh fuera el ir adelante de Israel para atravesar el Jordán y entrar a Canaán. Pero acto este que nos enseña que no debemos permitir en nuestro corazón deseo que no podamos por fe ofrendar al poderoso en tefilá. La respuesta del Todopoderoso a esta tefilá fue una mezcla de misericordia y juicio, como bien podemos apreciar en el texto. Yahweh considera bueno negar muchas cosas que deseamos, aunque muchos piensen que no es así. Ah, no, pero yo le pedí esto y no me lo dio. Él no te lo dio porque Él sabe por qué no te lo va a dar. ¿Por qué tú no necesitas que Él dé una aprobación a esa oración? Porque tú estás pidiendo. Y hay veces que la gente dice, llevo 15 años orando, llevo 20 años orando. Oye, pero si el poderoso no tienes que esperar a tanto tiempo, ¿verdad? Si Él entiende, piensa y cree que es necesario lo que tú estás pidiendo para tu vida, Él lo hace inmediatamente. Pero entonces a veces, ¿qué hace? Deja que las cosas vayan, ¿qué? Pasando, porque todo es en su tiempo. Entonces, si la Escritura dice que un día para Él es como 1000 años, ¿y usted qué va a decir? Pues yo 1000 años no voy a durar, pero ya llevo 20 años orando por esto, pues no te conviene, no sigas orando más nada. Es como le dijo el profeta, no sigas intercediendo más nada, no sigas orando más nada, porque ya te dije en un momento dado que no, porque la Torah nos dice que Yahweh habla de muchas maneras y lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos de cuenta. Él escucha nuestras oraciones, pero puede no concedernos precisamente aquello por lo cual nosotros estamos orando. Si Él en su misericordia no nos da lo que deseamos, pero por su Hanán, por su gracia, hace que estemos en Shalom sin eso, pues el resultado viene a ser el mismo. Contentémonos con tener a Yahweh como vuestro Abba, como nuestro Padre, y su Torah por porción nuestra, aunque no obtengamos todo lo que quisiéramos en este mundo. Porque si no lo tienes en este mundo, quizás en el venidero puede ser que te lo concedan. Bendito el poderoso. En el capítulo 3:26 dice, pero Yahweh estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Y Yahweh me dijo, basta ya, nunca vuelvas a hablarme de este asunto. Mire cómo Él le dijo al pueblo. O sea, la expresión traducida como basta es la hebrea rakla, que es mucho para ti. Y se puede entender de dos maneras. Por un lado como basta y por el otro como que mucho te espera. O sea que Moshe ya tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos y por eso no debía de preocuparse demasiado por entrar en la tierra en esta ocasión. ¿Por qué? Porque tendría un futuro muy esplendoroso en el Olam Habá, en el mundo venidero. Las Escrituras enseñan que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos, el siglo presente y el siglo futuro, o sea, en el Olam Hasé y el Olam Habá. Entonces, Moshe no recibió ninguna herencia en la tierra en este tiempo, pero la recibirá en el tiempo futuro después de la resurrección de los muertos en la segunda venida del Mashiach Yeshua. La Escritura nos enseña en Gitgalut, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice, bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección, sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim de Yahweh y del Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. Pasamos al capítulo 4 y versículo 1 donde dice, y ahora Israel presta atención a las leyes y reglamentos que les estoy enseñando a observar para que vivan y entren a ocupar la tierra que les está dando Yahweh el Elohim de sus padres. La palabra hebrea para atender es
Asan. Y viene del Strong H238, que es imperativo, implicando el deber y el actuar en prontitud en pos de prestar oído a lo que Yahweh y no Moshe estableció como leyes y estatutos para los que son su pueblo. Estas leyes y estatutos que se emplean en este versículo son sinónimos y definen el carácter de todas las leyes contenidas en los capítulos del 5 al 26. O sea que el poder y el amor del poderoso por su pueblo son aquí la base y motivo del llamado a la cautela, que a su vez recuerda las advertencias hechas con anterioridad. Y aunque se refiere en gran medida al pacto nacional, puede sin embargo aplicarse a los que viven bajo estas leyes y estatutos en otras naciones. O sea que nuestra obediencia no es la moneda de cambio para la adquisición de la salvación, pero es la única e indudable prueba de que somos partícipes del pueblo que ha sido salvado por medio de Yeshua HaMashiach. Capítulo 4:2 dice: no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les mando. No tenemos autoridad alguna para añadir nada ni quitar nada a los mandamientos establecidos. Y este tema es tocado en el libro de Apocalipsis, en el Galut capítulo 22, versículos 18 al 19, donde dice: yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Elohim le añadirá las plagas que están escritas en este libro, según el versículo 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida y de la Kadosh ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. O sea que muchos se toman la libertad de añadir y de quitar elementos establecidos en la Torah de Elohim. Y van a tener que dar cuenta con eso, ¿verdad? Porque quitaron el Shabbat y dijeron que es domingo. Entonces tú no le puedes quitar a los mandamientos que el poderoso ya desde un principio estableció desde Bereshit. Entonces, y podemos poner el ejemplo, el Shabbat, la fiesta del poderoso, que han sido eliminadas del servicio o del culto a Yahweh en el pueblo cristiano, y se han añadido fiestas y días señalados que todos tienen un trasfondo pagano. O sea que el ser luz en el mundo está relacionado con nuestras obras de justicia. Nos dice en Matitiyaha, capítulo 5, versículo 16, Mateo 5, 16, así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y den esplendor a su Padre que está en el Shamayim. O sea que la ley es nuestra guía de fe y práctica de Emuná. El hacerla es lo que se nos cuenta como obras de Emuná y de justicia. El primer libro de Yohanan Aleph 3:4 dice: todo el que comete pecado también infringe la ley, la Torá, pues el pecado es infracción de la ley, de la Torá. Entonces, si pecar es quebrantar la ley o la Torá, para que se pueda entender, no pecar es guardarla. Tan sencillo como 2 más 2. Si añadimos o quitamos o estamos eliminando lo que fue establecido para que fuésemos, ¿qué? Luz a las naciones. Y a eso fue que fuimos llamados. Continuamos en el capítulo 4:4, donde dice: mientras que ustedes, los que se aferraron a Yahweh su Elohim, están todos vivos todavía. Hasta ahora hemos visto que el cumplimiento de los mandamientos trae ¿qué? Trae vida, trae prosperidad en este mundo y en el mundo venidero. El que se apega a Yahweh siempre tendrá un hoy, va a tener una existencia en el presente, pero el que se aparta de él un día va a perder el derecho de experimentar el día que entonces será llamado como hoy. Y esto nos enseña que no hay que dejar el cumplimiento de los mandamientos para mañana o para el mes que viene, o no otro día. Hoy es el día, ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplirlo. Tú no puedes cumplir los mandamientos ayer ni mañana, sino que los tienes que cumplir ¿cuándo? Desde ya, desde hoy. Así que si Yahweh te habla hoy, no lo dejes para otro día, como está escrito en el libro de los Salmos, Tehillim 95, versículos 7 y 11, dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón,
y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. O sea que hoy es el momento para adherirse a Yahweh y cumplir sus mandamientos. Porque cuando nosotros cumplimos los mandamientos, lo estamos haciendo ¿qué? En obediencia. Y cuando somos obedientes al Poderoso, pues entonces Él nos da ¿qué? Sus bendiciones. Bendito el Poderoso. Capítulo 4 y versículo 6 nos dice: así que guárdalos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos los estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Guardar los mandamientos es la mejor manera de impactar en las naciones. En los mandamientos pues hay sabiduría y hay conocimiento. Y hoy la ciencia ha confirmado que los que guardan los mandamientos, llamados Hukim, entre ellos los de Kashrut, que esas son las dietas escritural según Levíticos 11, la circuncisión, la abstinencia durante el periodo menstrual de la mujer, que es la nidá, reglas natalicias, etc., tienen menos enfermedades que otros y viven una vida más sana. O sea, ese estilo de vida es lo que tiene que impactar a las naciones, no tanto las palabras, porque usted sabe que las palabras usted le habla a las personas, las escucha hoy y ya después lo oye y se va. No es Shema, que escucha y obedece, sino que oye. Además, cuando el estilo de vida es correcto, las palabras serán respaldadas con poder, porque usted está dando entonces ¿qué? Ejemplo de lo que usted está haciendo. Nos vamos al capítulo 4:9, donde dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué nos enseña este texto? Que no solamente hay que hablar de los estatutos con los de afuera. ¿Por qué? Porque dice que adentro hay algo más importante. Y es que es transmitir las experiencias personales y las palabras de la Torá a nuestros propios hijos. Los padres y los abuelos tienen una gran responsabilidad para transmitir la revelación a los hijos y a los nietos, procurando elevar aún más que en la obediencia a Yahweh a la próxima generación. Y de ello lo observamos según Devarim capítulo 31 versículo 19. ¿Con el fin de qué? De que se cumpla lo que Rab Shaul declaró en Filipenses capítulo 2 versículo 15. Dice: para que sean hijos de Yahweh puro y sin culpa, sin defecto en medio de una generación que torcida y perversa, que es la que estamos viviendo hoy en día, y en medio de la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento. En el capítulo 4:10 dice: el día que te presentaste delante de Yahweh tu Elohim en Horeb, Yahweh me dijo: reúneme al pueblo para hacerles oír mis palabras, para que aprendan a respetarme mientras vivan en la tierra y así enseñen a sus hijos. Los padres tienen la obligación de enseñar a los hijos la Torá de Yahweh, no otros. Los padres son responsables para que sus hijos aprendan la Torá. Para cumplir este mandamiento podrán también pedir ayuda de otros sin transferir esta responsabilidad a terceros. ¿Por qué? Porque por ello tendremos que dar cuentas al Poderoso y tengamos presentes las palabras escritas en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. La Torá de Yahweh es perfecta, convirtiendo ¿qué? Almas. El testimonio de Yahweh es fiel, instruyes a niño amamantando. Y en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que si nosotros comenzamos desde pequeños, que ellos están en nuestra casa, comenzamos a enseñarles, comenzamos a instruirles, y a veces hay que llevarlos a la congregación, aunque ellos digan que no quieren, que no les gusta, que esto, aquello. Tú tienes la responsabilidad, e inclusive los mesiánicos cuando presentan a los niños delante del Poderoso, ¿qué ellos hacen? Se comprometen a llevarlos por el camino del Poderoso y a enseñarles la Torá para que ellos vayan aprendiendo y conociendo a nuestro Abba Kadosh, para que no les sea ¿qué? Indistinto. O sea, ay, yo no sé, a mí nunca me enseñaron eso en mi casa. Yo he escuchado tantos muchachos que dicen: nunca hemos ido a una iglesia.
nunca he escuchado que hablen de Dios en mi casa. Entonces, dice la Escritura que Yahweh va a llamar ¿a qué? A cuenta a esos padres que no le han hablado de Él para que no le conozcan a Él. El capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte, y el monte ardía con llamas hasta el mismo Shamay, oscuro con densísimas nubes. Yahweh les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no percibieron ninguna forma, nada, sino una voz. ¿Por qué sucedió esto? Si comparamos este verso con el libro de Hebreos 12, 18, 24, dice: ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad. Y si aquellos temieron a la voz que hablaba desde el monte, nosotros que se nos ha mostrado mayor esplendor debemos temer y debemos obedecer con más fervor. ¿Qué dice Hebreos 12, 25? Miren que no rechacen ¿a quién? Al que habla. ¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde el Shamay. Así que nosotros tenemos que ¿qué? Mostrar obediencia y temor a nuestro Abacadosh. En el 4:13 dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, el decálogo, los 10 mandamientos, y las escribió en 2 tablas de piedra. O sea que en el hebreo no está escrito los 10 mandamientos, sino las 10 palabras. Y se llama Aseret Ha-Devarim. Las 10 palabras. Aseret Ha-Devarim. Continuamos en el 4:19, dice: no sea que alce tus ojos al Shamay, viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del Shamay sean impulsados, y te inclina a ellos y les sirva, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los Shamay. Yahweh prohíbe la idolatría por completa, para que nunca nos desviemos de su presencia. Pero nosotros somos el pueblo que Yahweh escogió y sacó de Egipto, y aún hoy nos saca de Egipto, que es el mundo, y nos guía hacia su presencia en la tierra prometida. Hoy en día la gente quiere ver, ¿verdad? Para creer quieren ver. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto. Como Moshe se tardaba, hicieron ¿qué? Un becerro, porque ellos querían ver a alguien ahí presente. Y fue lo mismo, ¿verdad? Cuando Abba era ¿qué? Era el rey de ellos, y ellos dijeron que ¿qué? Ah, no, yo quiero un rey que yo lo pueda ver, que yo pueda hablar con él, que yo pueda ir. O sea, todo el tiempo que han estado buscar ver por vista. Pero Yahshua en su palabra dijo que a esta generación iban a querer ver las cosas por su vista, pero no se les iba a dar, porque iban a tener que creer. Pero creer ¿por qué? Por emuná shelema, por fe auténtica. O sea, creer lo que tú no estás viendo como si fuera. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza y creer en lo que no vemos como si lo estuviésemos viendo. Entonces, por eso es que el Poderoso prohibió la idolatría. ¿Para qué? Para que entonces la gente no tuviera que ir a postrarse ante un ídolo. Un ídolo no solamente de qué. Los ídolos no solamente son de yeso, son de piedra, son de madera. A veces nosotros mismos convertimos las cosas que tenemos en ídolos. Convertimos que si la casa, que si el carro, que si el esposo, que si la esposa, que si el hijo, que si esto, que aquello. O sea, hoy en día ídolo no es solamente eso. ¿Por qué? Porque la gente se ha desviado. Y cuando tú dejas a Abba de lado y entonces te enfocas en una sola cosa, ya tú estás creando un ídolo delante de ti. ¿Por qué? Porque estás diciendo, no, Yahweh no es primero es esto. Y entonces, la Torah es bien clara con eso. La Torah habla, ¿verdad?, que cuando nosotros nos desviamos nuestra vista y nos volvemos, ¿verdad?, como que nuestra atención completa hacia esa persona o carro o cosa, estamos siendo ¿qué? Idólatras. Y eso es lo más que Yahweh detesta. Y cuando
dice la Escritura que cuando nosotros vamos, ¿verdad? Y estamos nuestra atención en un ídolo, ¿qué hace Abba? Dice que eres el Cana, eres un Elohim celoso. Y él no comparte su esplendor con nadie. En el 4:29 nos dice ahí, pero desde allí buscarás a Yahweh tu Elohim y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ve? ¿De qué manera nosotros lo vamos a encontrar a él? Si lo buscamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O sea que todas las veces cuando los profetas hablan de juicio por causa del pecado de Israel, también pronuncian una promesa de restauración. Lo mismo sucede en este texto. ¿Qué vemos aquí? Que la promesa de hallar al poderoso es dada a los descendientes de los israelitas que se encuentran entre las naciones. O sea que la condición para encontrar al poderoso es buscarle con todo el corazón y con toda el alma. ¿Cómo se hace? El versículo 30 nos da la respuesta, que dice, volverás a Yahweh tu Elohim y escucharás su voz. O sea que la manera de buscar a Yahweh es que escuchando su voz. Y esa voz se encuentra en la Torah de Moshe y el resto de los 66 libros de las Escrituras inspiradas. En el versículo 4:30 nos dice, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás a Yahweh tu Elohim y escucharás su voz. La expresión que dice los postreros días hace referencia al tiempo antes de la introducción del reinado mesiánico en la tierra, es decir, nuestro tiempo. O sea que tanto el Midrash como Rambán relacionan esta parasha con la redención final. Por otro lado, Rambán considera que se trata del exilio babilónico y que la redención final es anunciada en la parasha Nitzavim, que es en Devarim 33-4, y la parasha Haazinu, que es Devarim 32. Cuando dice escuchará su voz, en los últimos tiempos los descendientes de Israel van a retornar a la Torá. Esa es la manera de buscarle con todo corazón y con toda su alma. Y es imposible volver a Yahweh sin hacer caso a lo que él dice en las Escrituras. ¿Cómo lo vamos a conocer si no las leemos? Pues nuestro amor por él se manifiesta en nuestro interés en estudiar y poner en práctica las enseñanzas de su Torá, de la Torá. 4:31 dice, pues Yahweh tu Eloa es Eloa compasivo, no te abandonará ni te destruirá ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. El pacto con Abraham sigue vigente para los descendientes asimilados que han perdido toda su identidad israelita y practican la idolatría de las naciones, según el versículo 28. O sea que en los postreros días, cuando estos descendientes se vuelvan al poderoso, escuchando y obedeciendo las palabras de la Torá, dada por Moshe e interpretada correctamente por el Mashiach Yeshua, ¿qué van a experimentar? Experimentarán su compasión, su fidelidad para ser reintroducidos en el pacto que fue jurado a los padres Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Israel. ¿Qué nos enseña el Midrash? Que hay 5 motivos para que venga la redención final. Y según estos versículos, y de acuerdo con lo que pasó durante la primera redención de Misrayim, número 1, el pueblo de Israel está en angustia. Número 2, el pueblo de Israel hace teshuvah, o sea, se arrepiente y vuelve a Yahweh. Número 3, el pacto con los antepasados sigue ¿qué? Vigente. Número 4, la Gesed, la misericordia de Yahweh se va a manifestar. Y número 5, el tiempo predestinado para la redención habrá que llegado. Así que nosotros creemos, ¿verdad?, en el poderoso que tiene misericordia para con el pueblo de Israel. Capítulo 4:32 dice, ciertamente pregunta ahora acerca de los días primeros que fueron antes de ti, desde el día en que Eloa creó al hombre sobre la Ares, inquiere desde un extremo de los Shamayim hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta o se ha oído algo como esto? La Torá nos exhorta a estudiar la historia de la humanidad desde Adán y Java. También nos exhorta a investigar en la geografía y la cultura del mundo para asegurarnos de que lo que pasó con la salida de Misrayim y con la entrega de la Torá en Sinaí fue algo que extraordinario, nunca visto y vivido por otros hombres.
Esto es una muestra de que Yahweh es el único Eloa en el cielo y en la tierra. No hay otro Elohim más que Él. Continuamos en el capítulo 5, versículo 22. Dice: estas palabras habló Yahweh a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribí en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Noten la importancia de la palabra que está resaltada. No añadió más. ¿Qué significa? Que no iba a haber ningún cambio ni en ese tiempo ni en el futuro. ¿Por qué? Porque la palabra es ¿para qué? Para siempre. Y sé que alguno pensará, bueno, pero estas fueron las tablas escritas en piedra de allá de Tanakh, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero no en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto Renovado. Acá es diferente, ¿verdad? Pues de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 8, las mismas Toratot, las mismas leyes, fueron dadas en el pacto que renovado. Lo único que cambió fue el sitio donde estaban escritas. Ya no están en ¿qué? En tablas de piedra. Ya no era en piedra. Ahora es donde, en el corazón del hombre. Pero son las mismas Toratot, son las mismas leyes. Hebreos 8:8 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis Toratot, mis leyes, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo, por amo. O sea que no tenemos excusa, van a estar en nuestra mente, pero también va a estar en nuestro corazón. Pasamos al capítulo 6, versículo 1 al 3, donde dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. No es primeros años, segundo año, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú guardas Torah, tus días van a ser alargados, van a ser prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicáis como te ha dicho Yahweh el Elohim de tus padres. ¿Es necesario agregar algo? Yo creo que no. O sea, solo una pregunta. Si la Torah o ley es para bendición, para tener sabiduría e inteligencia, para tener una larga vida, para entrar en la tierra prometida, ¿por qué tenía Yeshua que abolirla? ¿Por qué nos iba a quitar la fuente de bendiciones? En el madero, Él se lleva el pecado, las transgresiones y las maldiciones que venían como consecuencia, pero no la Torah, que nos garantiza bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque Él fue el primer ejemplo donde Él mismo dijo: yo no vine a abolir, yo no vine a quitar, yo vine a cumplir. Y en otra forma dice también: yo vine a preñarla, vine a darle completo. ¿Ve? O sea que, ¿para qué iba entonces a quitarla? ¿Para qué iba a abolirla? Él mismo nos enseñó que Él vino a cumplir estas Torah, la Torah. Capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Escucha. Y estas palabras, conocidas entre el pueblo de Israel como la Shema, se considera como la declaración de fe más importante. Cuando un judío se levanta por la mañana, la recita, y al acostarse también la recita. Y si está a punto de morir y sabe que va a morir, la recita. O sea, Yahshua, respondiendo a los escribas, lo confirmó como el primer mandamiento. Y usted dice: no, pero si el primer mandamiento, sí, Él lo confirmó como el primer. En Marcos, Mordejai, capítulo 12, versículos 27-28, donde dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó:
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Adón nuestro Elohim, el Adón uno es. Y amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el mandamiento principal. O sea, ahora entramos en lo que es considerado como la declaración de fe del judaísmo, y es el Shema. En este versículo está escrito que este es el mandamiento en singular. ¿Ves? No dice dioses, sino uno, Ejad. Y cuando le preguntaron a nuestro Rabí Yahshua cuál es el mandamiento más importante, ¿qué contestó? Contestó con las palabras del Shema, según Mordejai 12:29. Cuando dice Yahweh es uno, la palabra traducido como uno es Ejad. Implica unidad y unicidad. O sea que hay veces cuando las escrituras usan este término para marcar la unidad entre varios elementos o personas. Pero cuando se usa en relación con el poderoso, no puede tener ese sentido porque no hay más de que una persona en la deidad. O sea, por lo tanto, la palabra Ejad tiene los siguientes dos significados en este contexto. Que Yahweh no es plural y que no hay otro. Que Él es el único Elohim que existe y esa unicidad, esa singularidad lo ha revelado a Israel. Y número dos, que la vida eterna consiste en que en conocer por experiencia al único Elohim verdadero y a quien ha enviado a Yahshua HaMashiach, como está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 17, versículo 3. ¿Qué dijo el Yahshua? Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien tú has enviado. ¿Ves? O sea, este versículo nos enseña que en el único Elohim verdadero no está incluido Yahshua el Mashiach. El único Elohim verdadero es solo el Padre, Yahweh, como también está escrito en 1 Corintios capítulo 8, versículos 6 y 7. Para nosotros hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Adón, ¿cuál es ese Adón? Yahshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Y es así, en el tiempo de hoy no todos tienen este conocimiento, todo el mundo comienza una oración, que si es Padre, que si el Hijo, que si el Espíritu Santo, que si aquello, ¿sabes? No, hay que un montón de cosas. Continúa en el capítulo 7 y versículo 9, donde dice, reconoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, el Elohim fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. O sea que si tú tienes, aunque sea un solo ancestro fiel a Yahweh, del pueblo de Israel que vivió hasta 1000 generaciones, que realmente no ha habido desde Adán, la misericordia del poderoso te alcanzará por causa de ¿quién? De ese ancestro. Y esto nos enseña también que muchos descendientes de los hijos asimilados de Israel entre las naciones en los últimos tiempos van a retomar su identidad israelita y judía y van a volver a la Torá de Moshe y al Mashiach de Israel. O sea, no es posible amar a Yahweh sin guardar sus mandamientos. El que no guarda los mandamientos de Yahweh no le ama. ¿Por qué? Porque el amor hacia Él se manifiesta en la obediencia a los mandamientos. Y si usted es obediente, por tanto, ¿usted va a qué? A guardar los mandamientos. Capítulo 7 y versículo 10 dice, pero al que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Yahweh pagará a cada uno según sus obras, y la Torá lo establece. Pero los que odian a Yahweh recibirán su paga tarde o temprano. Y a veces Yahweh espera con el castigo sobre el malvado por 3 motivos. Espera con el castigo sobre el malvado por 3 motivos. Número 1, para darle tiempo para hacer teshuvá. O sea, darle tiempo para arrepentirse,
segunda de Pedro, segunda de Kefas 3:9 y Romanos 2:4. Número 2, para recompensarle sus buenas obras en este mundo, Salmo 73 y Proverbios 11:31. Número 3, para darle oportunidad para engendrar hijos justos, según Yehezkel 18:14-17. El malvado que no es castigado por sus malas obras en este mundo, ciertamente lo será en el mundo venidero. Usted no se cree que usted se va a escapar. Ay, ese tanto que lo malo que hizo ese hombre y se fue y no pagó ni una. ¿Usted cree que Yahweh puede ser burlado? La Escritura dice que Yahweh no puede ser burlado. En el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 5 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. O sea, Yahweh es justo. Él es juez, y por ser un juez lleno de misericordia, va a pagar a todo el mundo según qué, sus obras. Ah, no, pero yo no hice esto. Ah, que tú no hiciste esto. Libro de las memorias, búsqueme el año tal, mes tal, día tal, hora tal. ¿Dónde estaba? Por eso dice que a veces la gente, cuando están a punto de morirse, ¿verdad? Dice que se le pasa la película de su vida. Yo me estoy muriendo, pero yo no me acuerdo de eso cuando lo hice. Pero Yahweh se encarga, ¿verdad?, de revelártelo. Capítulo 7 y versículo 11 dice: guarda por tanto el mandamiento, los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Los mandamientos dados por medio de Moshe han cambiado para los descendientes de Israel. Son para hoy, como está escrito en Malaquías, capítulo 4, versículos 4 al 5 y 3:22 de Hebreo. O sea, en el último libro de los profetas. ¿Qué nos dice? Acordaos de la Torá de mi siervo Moshe, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Joreb para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Eliyahu antes que venga el día de Yahweh, día grande y terrible. Cuando los Yehudí se acuerden de la Torá de Moshe, les será enviado primeramente el profeta Eliyahu y luego el Mashiach ben David por segunda vez. O sea que si no se acuerdan de la Torá de Moshe, no serán enviados, como está escrito en Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21, que dice: por tanto, arrepentíos y volver a Yahweh para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Poderoso, y Él envía a Yeshua, el Mashiach designado de antemano para vosotros, a quien el Shammai en el cielo debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Yahweh habló por boca de sus Kadoshim, profetas, desde tiempos antiguos. O sea, que el Poderoso también dice que va a tener misericordia para con todos los israelitas, con todos los judíos, porque ese fue el pueblo escogido. Y por tanto Él tiene pacto con ellos, tiene promesa y tiene salvación.